Casa de Tinieblas presenta La Edad Ibórea. Es poco lo que sabemos acerca de esa época conocida por los cronistas nemedios como la Edad Precataclísmica, exceptuando la última parte, y aún ésta está velada por las brumas de la leyenda. La historia conocida comienza con el ocaso de la civilización precataclísmica, dominada por los reinos de Camelia, Valusia, Verulia, Grondar, Thule y Comoria. Estos pueblos hablaban una lengua semejante, lo que parece demostrar su origen común. Había otros reinos, igualmente civilizados, habitados por otras razas aparentemente más antiguas. Los bárbaros de aquella época eran los pictos, que vivían en unas islas lejanas en el océano occidental. Los atlantes, que vivían en un pequeño continente situado entre las islas pictas y el continente turio o principal. Y los lemurios, que vivían en una cadena de grandes islas del hemisferio oriental. Había varias regiones de tierras inexploradas. Los reinos civilizados, aunque de enorme extensión, ocupaban una parte relativamente pequeña del planeta. Valusia era el reino que se hallaba más al oeste del continente turio, y Grondar el que se encontraba más al este. Al este de Grondar, cuya gente era menos cultivada que la de sus reinos hermanos, se extendía una salvaje e inhóspita zona desértica. En las zonas menos áridas del desierto, en las selvas y montañas, vivían dispersos algunos clanes y tribus de salvajes primitivos. Más lejos, hacia el sur, había una civilización misteriosa, sin relación con la cultura turia y al parecer de naturaleza prehumana. Las costas lejanas del oeste estaban habitadas por otra raza humana, misteriosa y no turia, con la que los lemurios entraban a veces en contacto. Parece ser que venían de un sombrío y quimérico continente sin nombre, que se encontraba en algún lugar al este de las islas Lemurias. La civilización turia se hallaba en su ocaso. Sus ejércitos estaban compuestos principalmente por mercenarios bárbaros. Los pictos, los atlantes y los lemurios eran sus generales, sus estadistas y, a menudo, hasta sus reyes. Los conflictos y las luchas entre los reinos y las guerras entre Valusia y Comoria, así como las conquistas, merced a las cuales los atlantes fundaron un reino en el continente, pertenecen más a la leyenda que a la realidad histórica. Entonces, el cataclismo convulsionó el mundo. Atlantis y Lemuria se hundieron y las islas pictas fueron desplazadas, elevándose para formar los picos de las montañas de un nuevo continente. Grandes zonas del continente turio desaparecieron bajo las olas o se hundieron, formando enormes lagos y mares interiores. Los volcanes entraron en erupción impetuosamente, y terremotos aterradores sacudieron hasta los cimientos las radiantes ciudades de los imperios. Pueblos enteros fueron borrados del mapa. Los bárbaros tuvieron mejor suerte que las razas civilizadas. Los habitantes de las islas pictas fueron aniquilados, pero sobrevivió una gran colonia que se estableció en la frontera meridional de las montañas de Valusia, sirviendo de barrera contra invasiones extranjeras. El reino continental de los atlantes también pudo escapar a la destrucción, y hasta él llegaron miles de sus hombres en barcos procedentes de las tierras sumergidas. Muchos lemurios huyeron hacia la costa oriental del continente turio, que quedó relativamente intacto. Allí se convirtieron en esclavos de la antigua raza que habitaba en esas tierras, y su historia fue durante miles de años la historia de una servidumbre brutal. Al cambiar las condiciones de vida,
se crearon formas extrañas de vida vegetal y animal en la parte occidental del continente. Densas selvas cubrieron las llanuras, ríos caudalosos se abrieron paso hasta el mar, surgieron montañas abruptas y los lagos cubrieron las ruinas de las antiguas ciudades situadas en los fértiles valles. El reino continental de los atlantes fue invadido por cantidades incalculables de bestias y de salvajes, hombres mono y monos, procedentes de las zonas sumergidas. Obligados a luchar continuamente para sobrevivir, los atlantes lograron conservar, sin embargo, algunos vestigios de su antiguo estado de bárbaros evolucionados. Desprovistos de metales y de minerales, se convirtieron en artesanos de la piedra, al igual que sus remotos antepasados, y habían alcanzado un verdadero nivel artístico cuando su combativa cultura entró en contacto con el poderoso pueblo picto. Los pictos también habían vuelto a la piedra, pero su población creció más rápidamente y desarrollaron con mayor eficacia las artes de la guerra. No tenían en absoluto el carácter artístico de los atlantes, eran más rudos, prácticos y prolíficos. No dejaron pinturas ni tallas de marfil, como hicieran sus enemigos, pero legaron a la posteridad numerosas y eficaces armas hechas de piedra. Estos reinos de la Edad de Piedra entraron en conflicto, y después de una serie de cruentas batallas, los atlantes, superados en número, fueron devueltos al estado salvaje mientras se detenía la evolución de los pictos. 500 años después del cataclismo, los reinos bárbaros habían desaparecido. Sólo se mantuvieron en estado salvaje los pictos, que estaban en guerra continua con otras tribus también salvajes, los atlantes. Los pictos los aventajaban numéricamente y en cuanto a unidad, mientras que los atlantes habían quedado reducidos a algunos clanes desvinculados entre sí. Así era Occidente en aquellos tiempos. En el lejano oriente, aislado del resto del mundo por la formación de gigantescas montañas y de una serie de enormes lagos, los lemurios siguen siendo esclavos de sus antiguos amos. Las tierras remotas del sur siguen rodeadas aún de misterio, al no haber sido afectadas por el cataclismo. Están condenadas al estado prehumano. De las razas civilizadas del continente turio, sólo un remanente de uno de los pueblos no valusios tiene su morada en las bajas montañas del sudeste. Los Zemri. Aquí y allá hay clanes de humanoides salvajes dispersos por el mundo, que ignoran por completo el auge y la decadencia de las grandes civilizaciones. Pero en las tierras remotas del norte, otro pueblo iba haciendo paulatinamente su aparición. En la época del cataclismo, una banda de salvajes, cuyo desarrollo no era muy superior al de los hombres de Neandertal, huyó al norte para escapar de la aniquilación. Hallaron tierras cubiertas de nieve, habitadas tan solo por una especie de feroces monos de tierras nevadas. Se trataba de animales inmensos, peludos y blancos, al parecer nativos de esas regiones. Los recién llegados lucharon con ellos y los arrojaron más allá del círculo ártico, donde presumiblemente perecieron. Luego, los nuevos pobladores se adaptaron a su duro medio ambiente y prosperaron. Cuando las guerras entre pictos y atlantes habían destruido lo que pudo haber sido la nueva cultura, otro cataclismo, aunque de menor intensidad,
formó un gran mar interior, donde antes había un conjunto de lagos, que separó aún más el este del oeste, y los terremotos, inundaciones y volcanes que acompañaron la nueva conmoción telúrica completaron la ruina de los bárbaros, que se había iniciado con sus guerras tribales. Unos 1000 años después del segundo cataclismo, el mundo occidental tiene el aspecto de una tierra salvaje cubierta de selvas, lagos y ríos torrenciales. Por las montañas boscosas del noroeste vagan bandas de hombres mono que no hablan ninguna lengua humana, desconocen el fuego e ignoran el uso de herramientas. Son los descendientes de los atlantes, hundidos una vez más en el turbulento caos de la bestialidad selvática de la que sus antepasados habían logrado salir tan lentamente y con tantas dificultades. El suroeste está habitado por clanes dispersos de seres salvajes y primitivos que viven en cavernas y hablan una lengua muy rudimentaria, que sin embargo conservan el nombre de pictos, palabra que para ellos ha llegado a ser meramente sinónimo de hombre, y que los diferencia de las verdaderas bestias contra las que luchan para defender sus vidas y para procurarse alimento. Este es su único vínculo con su existencia anterior. Ni los miserables pictos ni los humanoides atlantes tienen ningún tipo de contacto con otras tribus o pueblos. En las lejanas tierras del este, los lemurios, que viven en estado salvaje y primitivo, casi como bestias, a causa de su salvaje esclavitud, se han sublevado y han aniquilado a sus amos. Viven en estado salvaje entre las ruinas de una extraña cultura. Los supervivientes de esa civilización que pudieron escapar de la furia de sus antiguos esclavos se dirigieron hacia el oeste, donde atacan a ese misterioso reino humanoide del sur y lo sojuzgan, renovando y desarrollando su propia cultura, que se modifica al contacto con la más antigua. Este nuevo reino se llama Estigia, donde parece ser que habitan algunos supervivientes del antiguo pueblo, a quienes se ha venerado como dioses después de la aniquilación de los demás miembros de su raza. En distintos lugares del mundo comienzan a aparecer signos de una tendencia evolutiva en pequeños grupos de salvajes, aunque éstos se hallan dispersos y son desconocidos. Sin embargo, hacia el norte hay tribus que inician un visible desarrollo. A esa gente se la conoce con el nombre de Iborios o Ibores, y su dios era Bori, un gran jefe, a quien la leyenda convierte en un ser muy antiguo, identificado con el rey que los condujo hacia el norte en la época del gran cataclismo, que las tribus sólo recuerdan gracias a un folclore muy desvirtuado. Los iborios se han dispersado por el norte y se dirigen hacia el sur en migraciones esporádicas. Hasta el momento no han entrado en contacto con otras razas, y sus guerras son consecuencia de luchas internas. 1500 años de existencia en las tierras del norte han hecho de los iborios una raza alta, de cabellos leonados y ojos grises. Son guerreros fuertes y corpulentos, aunque ya manifiestan un carácter claramente artístico y poético. Todavía viven fundamentalmente de la caza, si bien las tribus del sur han estado criando ganado durante varios siglos. Hay una sola excepción a su hasta ahora completo aislamiento de otras razas. Un miembro errante de la tribu que llegó hasta los confines del norte volvió con la noticia de que las heladas llanuras, que creían desérticas,
estaban habitadas por una enorme tribu de hombres simiescos, que él aseguraba que descendían de las bestias expulsadas de las tierras habitadas por los antepasados de los iborios. El viajero insistió en que se enviara un gran contingente guerrero más allá del círculo ártico para exterminar a aquellas bestias que él aseguraba que iban evolucionando hasta convertirse en auténticos seres humanos. Todos se burlaron de él, salvo un pequeño grupo de jóvenes y osados guerreros que lo siguieron hacia el norte, pero ninguno de ellos regresó jamás. Las tribus de los iborios iban avanzando hacia el sur, y a medida que creció la población fue aumentando el movimiento. La edad siguiente fue una época de nomadismo y de conquista. En el transcurso de la historia, las diferentes tribus y grupos de tribus se desplazaron y trasladaron de un lugar a otro, dando una imagen de perpetuo movimiento. Veamos cómo era el mundo 500 años después. Las tribus de iborios de leonadas cabelleras se dirigieron hacia el sur y hacia el oeste, conquistando y destruyendo muchos de los pequeños clanes desconocidos. Al mezclarse con las razas conquistadas, sus descendientes comenzaron a presentar nuevas características raciales, pero esas razas mestizas fueron violentamente atacadas por los grupos de sangre nueva y más pura y barridas por estos como si se tratara de una escoba que arrastra los desechos indiscriminadamente para mezclarse aún más, formando un complejo mosaico de razas y subrazas. Pero los nuevos conquistadores aún han entrado en contacto con las razas más antiguas. Al sureste, los descendientes de los Zemri, revitalizados por la mezcla de sangre con algunas tribus desconocidas, quieren restablecer, al menos en parte, su antigua cultura. Hacia el oeste, los humanoides atlantes comienzan a evolucionar lentamente. Han completado su ciclo vital. Hace tiempo que han olvidado su existencia humana, y sin tener conciencia de ningún otro estado anterior, comienzan su evolución sin las ventajas ni los inconvenientes que supone recordar un pasado humano. Al sur, los pictos siguen viviendo en estado salvaje, desafiando aparentemente las leyes de la naturaleza al no progresar ni retroceder. Más al sur, el antiguo y misterioso reino de Estigia parece dormitar. En sus confines orientales vagan clanes de nómadas salvajes, ya conocidos como los hijos de Shem. A poca distancia de los pictos, en el amplio valle de Zing y protegidos por grandes montañas, una banda de primitivos de nombre desconocido, pero vinculados racialmente a los shemitas, creó un sistema avanzado de agricultura y modo de vida. Hay que añadir otro factor al ímpetu de las invasiones iborias. Una tribu de esa misma raza descubrió el uso de la piedra en la construcción, y así nació el primer reino ibóreo, el primitivo y bárbaro reino de Hiperbórea, cuyo comienzo tuvo lugar en una tosca fortaleza de piedras amontonadas, con la finalidad de contener los ataques de otras tribus. Los miembros de esa tribu pronto abandonaron sus tiendas de piel de caballo y comenzaron a vivir en casas de piedra, construidas en forma primitiva, pero sólidas, y protegidos de esta manera, comenzaron un vertiginoso desarrollo. Existen pocos acontecimientos históricos más impresionantes que el desarrollo del violento y cruel reino de Hiperbórea, cuya gente abandonó casi repentinamente su vida nómada y construyó casas de piedra desnuda, rodeada de murallas ciclópeas. De esta manera, una raza que acababa de salir de la era de la piedra pulida aprendió casi por casualidad
los principios de la arquitectura. El auge de este reino desplazó a numerosas tribus que, derrotadas en la guerra o negándose a ser sojuzgadas por sus hermanos de raza que habitaban en los castillos, iniciaron un viaje largo y difícil que las llevó por medio mundo. Al mismo tiempo, las tribus del norte comenzaron a ser hostigadas por gigantescos y rubios gigantes, no mucho más evolucionados que los hombres mono. La historia de los 1000 años siguientes es la del auge de los iborios, cuyas tribus guerreras dominan el mundo occidental. Se formaron reinos primitivos. Los invasores de leonados cabellos se enfrentaron a los pictos y los desplazaron hacia las tierras yermas del oeste. En el noroeste, los descendientes de los atlantes, que pasan sin ayuda alguno del estado humanoide al salvajismo primitivo, aún no se han enfrentado con los conquistadores. En las remotas tierras del este, los lemurios crean una extraña semicultura propia. Al sur, los iborios han fundado el reino de Koz, en los confines de las zonas pastoriles conocidas como las tierras de Shem, donde sus salvajes habitantes están empezando a salir de la barbarie, en parte por el trato con los iborios y en parte por su contacto con los estigios que han asolado sus tierras durante siglos. Los rubios salvajes del lejano norte son ahora más numerosos y poderosos, por lo que las tribus iborias del norte se dirigen hacia el sur, desplazando a su paso a sus hermanos de sangre. El antiguo reino de Hiperbórea es derrotado por una de estas tribus del norte que, sin embargo, conserva el antiguo nombre. Al sureste de Hiperbórea ha surgido un reino de Zemris llamado Zamora. En el suroeste, una tribu de pictos invadió el fértil valle de Zing y conquistó el pueblo agrícola allí asentado, estableciéndose en aquellas tierras junto a los vencidos. La raza resultante de esta mezcla fue a su vez conquistada más tarde por una tribu errante de iborios, y todos estos elementos combinados dan origen al reino de Zingara. 500 años más tarde ya están claramente definidos los pueblos del mundo. Los reinos iborios de Aquilonia, Nemedia, Britunia, Hiperbórea, Koz, Ofir, Argos, Corintia y el llamado Reino de la Frontera dominan el mundo occidental. Zamora se encuentra al este y Zingara al oeste de estos reinos, cuyos habitantes, aunque no pertenecen a la misma raza, se parecen por el color oscuro de su piel y por sus costumbres exóticas. Mucho más al sur, los estigios llevan una vida tranquila, ya que no han sido afectados por las invasiones extranjeras, mientras que los pueblos de Shem han cambiado el yugo estigio por el menos tiránico de los cotianos. Los oscuros amos fueron desplazados hacia el sur del gran río Styx, Nilus o Nilo, que fluye hacia el norte desde las sombrías tierras interiores del continente. Gira casi en ángulo recto y sigue hacia el oeste a través de las praderas de Shem hasta desembocar en el gran mar. Al norte de Aquilonia, el reino iborio más occidental, se encuentran los violentos y salvajes cimerios que no se han sometido a los invasores, pero que progresan rápidamente por estar en contacto con ellos. Se trata de los descendientes de los atlantes, que ahora se encuentran en un proceso de evolución más constante que el de los pictos, sus antiguos enemigos, que habitan en las zonas desérticas del oeste de Aquilonia. 5 siglos después, los pueblos iborios cuentan con una cultura tan recia y pujante
que contribuye a la importante evolución de las salvajes tribus circundantes que entran en contacto con ella. El reino más poderoso es el de Aquilonia, pero hay otros que compiten con él en fuerza y esplendor. Los iborios se han convertido en una raza muy mezclada, y los que se encuentran más cerca de las raíces raciales son los habitantes de Gunderland, una provincia que se halla al norte de Aquilonia. Pero estas mezclas no han debilitado la raza. Es el pueblo dominante del mundo occidental, si bien los bárbaros de las tierras desérticas siguen incrementando su poderío. En el norte, los bárbaros de cabello dorado y ojos azules, descendientes de los rubios salvajes del Ártico, han expulsado a las tribus iborias que permanecían en los países nevados, con excepción del antiguo reino de Hiperbórea, que resiste sus violentos ataques. Su tierra se llama Nordheim, y sus habitantes se dividen entre los pelirrojos vanires de Vanaheim y los rubios aesires de Asgard. En ese momento, los lemurios entran nuevamente en la historia, esta vez como hircanios. A lo largo de los siglos han presionado continuamente hacia el oeste, y ahora una de sus tribus bordea el extremo sur del gran mar interior, Vilayet, y funda el reino de Turán en la orilla suroeste. Entre este mar y las fronteras orientales de los reinos nativos se extienden vastas estepas, mientras que en los extremos norte y sur abundan los desiertos. Los habitantes no hircanos de estos territorios están dispersos y se dedican al pastoreo. Se trata de tribus desconocidas en el norte y de shemitas en el sur, aborígenes con algo de sangre iboria procedentes de los conquistadores nómadas. Al terminar este periodo, otros clanes hircanos presionan hacia el oeste, en torno al extremo norte del mar interior, y chocan con las tropas orientales de los hiperbóreos. Veamos brevemente cómo eran los pueblos de aquella época. Los dominadores iborios ya no tienen en su mayoría el cabello leonado y los ojos grises, puesto que se han mezclado con otras razas. Los pueblos de Koz presentan muchos rasgos de la raza semita, e incluso de la estigia, y en menor medida de los habitantes de Argos, que se han mezclado más con los cíngaros que con los shemitas. Los britunios del este se mezclaron con los zamorios de piel oscura, y los habitantes de la Aquilonia meridional se mezclaron con los aceitunados cingarios, hasta que el cabello negro y los ojos castaños se convirtieron en los rasgos dominantes de Poitain, la provincia situada más al sur. El antiguo reino de Hiperbórea está más alejado que los demás, a pesar de lo cual corre abundante sangre extranjera por sus venas, debido a que capturan mujeres extranjeras, hircanias, aesires y zamorias. Solo en la provincia de Gunderland, donde no hay esclavos, se puede encontrar una raza ibórea pura. Pero los bárbaros, por su parte, no se han mezclado con otras razas. Los cimerios son altos y robustos, tienen cabello oscuro y ojos azules. La gente de Nordheim tiene una constitución similar, pero son de piel blanca, ojos azules y cabello dorado o pelirrojo. Los pictos conservan el mismo tipo racial de siempre. Son bajos, de piel muy oscura y cabello y ojos negros. Los hircanios tienen la piel oscura, generalmente son altos y delgados, si bien es cada vez más común el tipo rollizo de ojos rasgados, resultado de la mezcla con una curiosa raza de aborígenes inteligentes, aunque de físico poco desarrollado, a quienes conquistaron en las montañas que se encuentran al este de Vilayet, en su marcha hacia el oeste.
Los shemitas son generalmente de estatura mediana, aunque a veces su cruce con los estigios da lugar a individuos gigantescos, de complexión fornida, nariz aguileña, ojos oscuros y cabello de color negro azulado. Los estigios, al menos las clases dominantes, son altos, bien conformados, morenos y de rasgos regulares. Las clases bajas son una horda de mestizos oprimidos, una mezcla de negroides, estigios, shemitas e incluso iborios. Al sur de Estigia se encuentran los vastos reinos negros de las Amazonas, los cushitas, los atlainos y el imperio híbrido de Zimbabue. Entre Aquilonia y los desiertos pictos se encuentra el territorio fronterizo de Bosonia, habitado por descendientes de una raza aborigen conquistada por una tribu de iborios en los comienzos de la primera era de la dispersión iboria. Este pueblo mestizo nunca alcanzó la cultura de los iborios más puros, que se desplazaron hacia la periferia del mundo civilizado. Los bosonios son de estatura y complexión mediana, ojos castaños o grises, y son mesocefálicos. Viven principalmente de la agricultura, en grandes aldeas amuralladas, y forman parte del reino aquilonio. Su territorio se extiende desde el reino de la frontera en el norte hasta Zíngara en el suroeste, formando un bastión que defiende a Aquilonia, tanto de los cimerios como de los pictos. Los bosonios son obstinados guerreros defensivos, y los siglos de guerras contra los bárbaros del norte y del oeste los han obligado a desarrollar un tipo de defensa casi invulnerable a los ataques directos. 500 años después, la civilización iboria fue aniquilada. Su caída fue un hecho único, pues no se debió a una decadencia interna, sino al creciente poder de las naciones bárbaras y de los hircanios. Los pueblos iborios fueron derrotados en el momento en que su vigorosa civilización estaba en su apogeo. No obstante, fue la codicia de los aquilonios lo que provocó esta caída, si bien de un modo indirecto. A fin de extender su imperio, su rey declaró la guerra a sus vecinos. Zíngara, Argos y Ofir fueron anexionados directamente, junto con las ciudades occidentales de Shem, que se habían sacudido recientemente junto con sus parientes más orientales, el yugo de Koz. La propia Koz, junto con Corintia y las tribus shemitas orientales, se vio obligada a pagar un tributo a Aquilonia y a participar en sus guerras. Existía una antigua enemistad entre Aquilonia e Hiperbórea, y esta última salió ahora al encuentro de los ejércitos de su rival occidental. Las llanuras del reino fronterizo fueron escenario de una enorme y salvaje batalla, en la que las huestes norteñas fueron totalmente derrotadas y se retiraron a sus nevados reductos, sin que los triunfantes aquilonios las persiguieran. Nemedia, que había conseguido resistir al reino occidental durante siglos, atrajo a Britunia y Zamora, y en secreto a Koz, a una alianza concebida para aplastar el creciente poder del imperio. Pero antes de que sus ejércitos pudiesen presentar batalla, un nuevo ejército apareció en el este, el de los hircanios, que de este modo lanzaron su primer ataque contra el mundo occidental. Reforzados con aventureros del este del Vilayet, los jinetes de Turán cruzaron Zamora, devastaron Corintia oriental y se enfrentaron en las llanuras de Britunia con los aquilonios, quienes los derrotaron y los empujaron en dirección este. Pero la columna vertebral de la alianza estaba rota, y en las guerras futuras Nemedia adoptaría siempre una postura defensiva, ayudada ocasionalmente por Britunia, Hiperbórea y, en secreto como de costumbre, Koz. Esta derrota de los hircanios mostró al mundo el auténtico poder del reino occidental, cuyos espléndidos ejércitos contaban con contingentes mercenarios, reclutados muchos de ellos entre los cingarios y los bárbaros pictos y shemitas. Zamora fue reconquistada a los hircanios,
pero su pueblo descubrió que sólo habían cambiado a unos amos orientales por otros occidentales. Los soldados aquilonios fueron acuartelados en ella, no sólo para proteger el arrasado país, sino para prevenir nuevos levantamientos. Los hircanios no aceptaron su derrota. 3 invasiones más irrumpieron en las fronteras zamorias y en las tierras de Sem, y fueron repelidas por los aquilonios, a pesar de que los ejércitos turanios, hordas de jinetes embutidos en acero, que emergían del este bordeando la extremidad meridional del mar interior, eran cada vez más numerosos. Pero era en el oeste donde estaba creciendo una potencia destinada a arrojar a los reyes de Aquilonia del sitial de su poder. En el norte, en las fronteras de Cimeria, reinaba un estado de constante hostilidad entre los guerreros de negros cabellos y los Nordheim. Y los aesires, entre guerra y guerra, con los vanires, asaltaban Hiperbórea y hacían retroceder la frontera, destruyendo una ciudad tras otra. Los cimerios también atacaban por igual a pictos y bosonios, y en varias ocasiones invadieron la propia Aquilonia. Pero sus guerras eran más incursiones de saqueo que invasiones propiamente dichas. Pero los pictos estaban experimentando un crecimiento asombroso en población y poder. Por un extraño giro del destino, fue en gran medida gracias a los esfuerzos de un hombre, un extranjero, que pusieron el pie en el camino que acabaría por conducirlos a un imperio. Este hombre era Arus, un sacerdote nemedio y un reformador nato. No se sabe con certeza qué fue lo que hizo que se fijara en los pictos, pero lo que sí conoce la historia es esto. Tomó la decisión de dirigirse al oeste y de cambiar las costumbres salvajes de los paganos con la introducción del refinado y bondadoso culto a Mitra. Los espeluznantes relatos sobre lo que le había ocurrido a los comerciantes y exploradores que lo habían precedido no sirvieron para arredrarlo, y por algún capricho del destino encontró a la gente que buscaba, solo y desarmado, y no fue inmediatamente asesinado. Los pictos se habían beneficiado de su contacto con la civilización iboria, aunque siempre habían opuesto una furiosa resistencia a ese contacto. Por ejemplo, habían aprendido los rudimentos de la metalurgia del cobre y el estaño, que eran escasos en sus tierras, y por los que hacían incursiones en las montañas de Zíngara, o vendían pieles, dientes de ballena, colmillos de morsa y otras mercancías con las que los salvajes suelen comerciar. Ya no vivían en cuevas y árboles, sino que construían tiendas con pieles y toscas cabañas, de diseño copiado a los bosonios. Seguían siendo sobre todo cazadores, puesto que en su país abundaba la caza de todo tipo, al igual que los peces en sus ríos y costas, pero habían aprendido a plantar grano, cosa que hacían de mala gana, pues preferían robárselo a sus vecinos, los bosonios y los cingarios. Se organizaban en clanes, que generalmente estaban enfrentados por rencillas, y sus toscas costumbres eran sanguinarias y completamente incomprensibles para un hombre civilizado como Arus de Nemedia. No tenían contacto directo con los iborios, puesto que los bosonios hacían de colchón entre ambos, pero Arus estaba seguro de que podían progresar, y los hechos le dieron la razón, aunque no como él esperaba. Arus tuvo la suerte de topar con un caudillo más inteligente de lo habitual, llamado Gorm. Gorm es una figura inexplicable en la misma medida que Gengis Khan, Otman, Atila
o cualquiera de esos individuos que, nacidos en tierras primitivas, entre bárbaros atrasados, poseen sin embargo un instinto nato para la conquista y la construcción de imperios. En una especie de bosonio bastardo, el sacerdote consiguió hacer comprender a Gorm su propósito, y, aunque extremadamente confundido, éste le dio permiso para permanecer en su tribu, un caso único en la historia de su raza. Tras aprender su lengua, Arus se puso manos a la obra, en su proyecto de eliminar los aspectos más desagradables de las costumbres pictas, como los sacrificios humanos, las disputas de sangre y la quema de los cautivos. Discutió largo y tendido con Gorm, en quien encontró a un interlocutor atento, aunque de mentalidad diferente. La imaginación reconstruye fácilmente la escena. El caudillo de pelo negro, ataviado con una piel de tigre y un collar de dientes humanos, sentado en cuclillas en el suelo de tierra de la tienda de Zarzo, escuchando atentamente la elocuencia del sacerdote, que probablemente se sienta en un bloque de madera de cedro tallado y cubierto de pieles traídas en su honor. Ataviado con la túnica de seda de un sacerdote nemedio, y exponiendo con ademanes de sus manos delicadas los eternos derechos y justicias que conforman las verdades de Mitra. Sin duda debió de señalar con repugnancia las filas de cráneos que adornaban las paredes de la cabaña, e imploraría a Gorm que perdonara a sus enemigos en lugar de dar tan espantoso uso a sus huesos blanqueados. Arus era el producto más perfeccionado de una raza dotada de un innato sentido artístico y refinada por siglos de civilización. Gorm tenía tras de sí la herencia de 100.000 años de salvajismo furibundo. El sigilo del tigre estaba en su andar furtivo, la fuerza del gorila en sus manos de uñas negras, el fuego ardiente de los ojos de un leopardo en su mirada. Arus era un hombre práctico. Apeló al sentido material del salvaje. Señaló el poder y el esplendor de los reinos iborios, poniéndolos como ejemplo del poder de Mitra, cuyas enseñanzas y obras los habían elevado al lugar que ocupaban. Le habló de ciudades, de llanuras fértiles, de muros de mármol y carrozas de hierro, torres enjolladas y caballeros ataviados con resplandeciente armadura que cabalgaban hacia el campo de batalla. Y Gorm, con el instinto infalible de un bárbaro, ignoró las palabras referentes al dios y a sus enseñanzas, y se fijó en las riquezas materiales descritas tan vívidamente. Allí, en aquella cabaña de zarzo y suelo de tierra, con el sacerdote vestido de seda en un bloque de cedro y el caudillo de tez oscura con sus pieles de tigre, se plantaron los cimientos de un imperio. Como ya se ha dicho, Arus era un hombre práctico. Viviendo entre los pictos descubrió muchas cosas que un hombre inteligente podía hacer para ayudar a la humanidad, aunque la humanidad se vistiera con pieles de tigre y collares hechos de dientes humanos. Como todos los sacerdotes de Mitra, su instrucción abarcaba muchos campos. Descubrió que había grandes vetas de mineral de hierro en las colinas pictas, y enseñó a los pictos a extraerlo, fundirlo y trabajarlo para hacer herramientas, aperos agrícolas, creía él con toda honestidad. Instituyó otras reformas, pero las cosas más importantes que hizo fueron estas. Instaló en Gorm el deseo de ver las tierras civilizadas del mundo. Enseñó a los pictos a trabajar el hierro y estableció contacto entre ellos y el mundo civilizado. A instancias del caudillo, lo llevó junto con algunos de sus guerreros a visitar las marcas bosonias,
donde los honestos aldeanos los vieron pasar con asombro, y el mundo que se extendía más allá. Sin duda, Arus debía de pensar que estaba haciendo conversos a diestro y siniestro, porque los pictos lo escuchaban sin atacarlo con sus hachas de cobre. Pero se equivocaba gravemente al creer que los pictos tomarían en serio una doctrina que les pedía que perdonaran a sus enemigos y abandonaran el camino de la guerra para llevar una vida de trabajo honesto. Se ha dicho que carecían de sentido artístico. Toda su naturaleza estaba orientada al saqueo y la matanza. Cuando el sacerdote les hablaba de las glorias de las naciones civilizadas, lo que mantenía absortos a sus morenos oyentes no eran los ideales de su religión, sino las riquezas que inadvertidamente describía sobre ciudades opulentas y tierras resplandecientes. Cuando les contaba que Mitra ayudaba a ciertos reyes a vencer a sus enemigos, no prestaban demasiada atención a sus milagros, sino a las descripciones sobre líneas de batalla, caballeros montados y maniobras de arqueros y lanceros. Escuchaban con ojos iluminados y semblante inescrutable. Seguían con sus costumbres sin comentarios y obedecían con lisonjera devoción sus instrucciones sobre el trabajo del hierro y otras artes más pacíficas. Antes de su llegada, obtenían armas y armaduras de acero de mala calidad de los bosonios y los cingarios, o se las hacían ellos mismos de cobre y bronce. Ahora, un nuevo mundo se había abierto ante sus ojos, y el fragor metálico de los martillos y los yunques resonó por toda la tierra. Gracias a estos conocimientos, Gorm empezó a dominar a otros clanes, en parte recurriendo a la guerra y en parte a la astucia y la diplomacia, en las que era superior a todos los demás bárbaros. Ahora los pictos viajaban con frecuencia a Aquilonia con salvoconductos y regresaban con más información sobre la forja de armaduras y la fabricación de armas. Además, empezaron a alistarse en los ejércitos mercenarios de Aquilonia, para inmenso disgusto de los resueltos bosonios. Los reyes de Aquilonia acariciaban la idea de utilizar a los pictos contra los cimerios y acaso destruir ambas amenazas a un tiempo, pero estaban demasiado ocupados con su política de agresión en el sur y el este, como para prestarle mucha atención a las mal conocidas tierras del oeste, que cada vez enviaban más guerreros para prestar servicio en los cuerpos mercenarios. Estos guerreros, una vez completado su servicio, regresaban a sus tierras con un sólido conocimiento del arte de la guerra que practicaban los pueblos civilizados y un desprecio por la civilización, fruto de la familiaridad con ella. En las colinas empezaron a sonar los tambores. El humo de las hogueras que convocaban a los hombres se elevaba en las alturas, y los herreros de los salvajes fabricaban espadas en 1.000.000 de yunques. Por medio de intrigas y ataques demasiado numerosos y astutos para enumerarlos, Gorm se convirtió en caudillo de caudillos, lo más parecido a un rey que habían tenido los pictos en 1000 años. Había esperado mucho, pues ya había dejado atrás la madurez. Pero ahora avanzó hacia las fronteras, no para comerciar, sino para hacer la guerra. Arus comprendió su error demasiado tarde. No había tocado el alma del pagano, en la que seguía acechando la implacable fiereza de todas las eras. Su persuasiva elocuencia no había provocado una sola onda en la superficie de la conciencia de los pictos. Ahora, en lugar de su piel de tigre,
Gorm llevaba un corselete de malla plateada, pero por debajo seguía siendo el mismo, el bárbaro imperecedero, ajeno a la teología o la filosofía, propenso por impulsos inamovibles a la rapiña y el saqueo. Los pictos se precipitaron sobre la frontera bosonia con el fuego y la espada, no ataviados con pieles de tigres y armados con hachas de cobre como antaño, sino embutidos en cotas de escamas y empuñando armas de fino acero. En cuanto a Arus, fue decapitado por un picto borracho, mientras hacía un último esfuerzo por deshacer la obra de la que era inconsciente responsable. Gorm no era ningún ingrato. Hizo que el cráneo de su asesino se colocara sobre el túmulo del sacerdote, y fue una de las siniestras ironías del universo que las piedras que cubrieron el cuerpo de Arus, un hombre al que repugnaban la violencia y las venganzas de sangre, fueran adornadas con aquel último vestigio de barbarie. Pero las nuevas armas y armaduras no bastaban para derribar las defensas. Durante años, el armamento superior y el resuelto coraje de los bosonios lograron contener a los invasores con la ayuda, cuando fue necesario, de las tropas imperiales aquilonias. Durante este tiempo los hircanios fueron y vinieron, y Zamora fue incorporada al imperio. Fue una inesperada traición lo que logró romper las líneas bosonias. Antes de proceder a narrar esta traición, puede que convenga echar un breve vistazo al imperio aquilonio. Reino rico desde siempre, las conquistas le habían proporcionado incontables riquezas y un esplendor suntuoso había tomado el lugar de la vida sencilla y dura de antaño. Pero la degeneración no había minado todavía al pueblo y a los reyes, aunque ataviados de seda y ropajes tejidos con hilo de oro, seguían siendo una raza fuerte y viril. Pero la arrogancia estaba suplantando a su antigua sencillez. Trataban cada vez con más desprecio a los pueblos menos poderosos que ellos, e imponían a los conquistados tributos cada vez más onerosos. Argos, Cíngara, Ofir, Zamora y las tierras semitas recibían el tratamiento de provincias o juzgadas, cosa especialmente insultante para los orgullosos cingarios, que se levantaban con frecuencia a pesar de la brutalidad de las represalias. Coz era, en la práctica, un estado tributario sometido a la protección de Aquilonia frente a los hircanios. Pero el imperio occidental nunca había sido capaz de someter a Nemedia, aunque las victorias de ésta eran siempre de carácter defensivo y generalmente se obtenían con la ayuda de ejércitos hircanios. En esta época, las únicas derrotas de Aquilonia fueron el fracaso de su intento de anexionar Nemedia, la derrota de un ejército enviado a someter Cimeria, y la destrucción casi completa de otro ante los aesires. Al igual que los hircanios eran incapaces de resistir las cargas de la caballería pesada aquilonia, ésta, cuando invadía los países nevados, se veía abrumada por la ferocidad de los nórdicos en el cuerpo a cuerpo. Pero las conquistas de Aquilonia llegaron hasta el Nilo, donde un ejército estigio fue vencido en una gran matanza, y el rey de Estigia tuvo que, una vez al menos, pagar un tributo para alejar la invasión de su reino. Britunia fue derrotada en una serie de guerras rápidas y furiosas, y se emprendieron los preparativos para derrotar de una vez y para siempre al ancestral enemigo, Nemedia. Con sus brillantes huestes aumentadas grandemente por los contingentes mercenarios,
Los aquilonios avanzaron contra su sempiterna enemiga, y por un momento pareció que el ataque lograría extinguir al fin la llama de la independencia nemedia. Pero entonces estallaron disputas entre los aquilonios y sus aliados bosonios. Como inevitable consecuencia de su expansión imperial, los aquilonios se habían vuelto orgullosos e intolerantes. Las burlas que dirigían a los bosonios, más toscos y menos sofisticados que ellos, provocaron el nacimiento de malos sentimientos entre ambos. Los aquilonios despreciaban a los bosonios, y éstos estaban resentidos por la actitud de sus amos, que ahora no vacilaban en adoptar ese nombre y los trataban como súbditos sojuzgados, les imponían exorbitantes impuestos y los reclutaban para sus guerras de conquista, de cuyos beneficios apenas participaban. En las fronteras apenas quedaban hombres suficientes para la defensa, y al enterarse de las atrocidades que los pictos estaban cometiendo en su país natal, regimientos bosonios enteros abandonaron la campaña nemedia y marcharon a la frontera occidental, donde derrotaron a los morenos invasores en una gran batalla. Esta deserción, sin embargo, fue la causa directa de la derrota aquilonia frente a los desesperados nemedios, y provocó que se abatiera sobre los bosonios toda la cruel ira de los imperialistas, intolerantes y miopes como invariablemente son siempre los imperialistas. En secreto se trasladaron regimientos aquilonios a las fronteras de las Marcas. Se invitó a los jefes bosonios a acudir a un gran cónclave, y con la excusa de una expedición contra los pictos, se acantonaron bandas de salvajes semitas entre los desprevenidos aldeanos. Los jefes fueron masacrados, los semitas atacaron a sus aturdidos anfitriones con espadas y antorchas, y las huestes imperiales se arrojaron implacablemente sobre el pueblo. De norte a sur, las Marcas fueron saqueadas brutalmente, y a continuación los ejércitos aquilonios regresaron a las fronteras, dejando tras de sí un país saqueado y en ruinas. Y entonces la invasión picta se desencadenó con todas sus fuerzas sobre aquellas mismas fronteras. Ya no era una incursión, sino el ataque concertado de una nación entera, dirigido por caudillos que habían servido en los ejércitos aquilonios y planeado y ejecutado por Gorm, un anciano a estas alturas, pero con la fuerza de su ambición intacta. Esta vez no había aldeas fortificadas protegidas por diestros arqueros para frenar la acometida hasta que las tropas imperiales tuvieran tiempo de prepararse. Lo que quedaba de los bosonios fue aniquilado, y los bárbaros, ávidos de sangre, irrumpieron como un loco enjambre en Aquilonia, saqueando y quemando, antes de que las legiones, que todavía estaban luchando contra los nemedios, pudieran marchar al oeste. Cíngara aprovechó la ocasión para sacudirse el yugo, y su ejemplo fue imitado por Corintia y por los semitas. Regimientos enteros de mercenarios y vasallos se amotinaron y regresaron a sus países de origen, saqueando y quemando todo cuanto encontraban a su paso. Los pictos avanzaron hacia el este, sin que nadie pudiera resistirlos, pisoteando una hueste tras otra. Sin la ayuda de los arqueros bosonios, los aquilonios se veían incapaces de enfrentarse a la terrible lluvia de flechas de los bárbaros. Se llamaron a las legiones de todos los rincones del imperio para resistir la invasión, mientras de las tierras salvajes brotaba una horda tras otra en una sucesión aparentemente interminable. Y en medio de este desorden, los cimerios bajaron de sus colinas para completar el caos.
Saquearon ciudades, devastaron el país y regresaron a sus tierras cargados de botín. Pero los pictos ocuparon las tierras que habían saqueado, mientras el imperio aquilonio se consumía en fuego y en sangre. En aquel momento, una vez más, cabalgaron los hircanios desde el este azul. La retirada de las legiones imperiales de Zamora los había incitado. Zamora fue presa fácil, y el rey hircanio estableció su capital en la ciudad más grande del país. Los invasores provenían del antiguo reino hircanio de Turán, en las costas del mar interior. Pero otro ataque hircanio, más salvaje aún, venía del norte. Huestes de jinetes embutidos en acero bordearon a galope la extremidad septentrional del mar interior, cruzaron los gélidos desiertos, entraron en las estepas, empujando a los aborígenes delante de sí, y se precipitaron contra los reinos occidentales. Al principio, estos recién llegados no estaban aliados con los turanios, sino que los combatían al igual que a los iborios. Nuevas oleadas de guerreros orientales se enfrentaron entre sí hasta que todas estuvieran unidas bajo el mando de un gran caudillo que llegó cabalgando desde las mismas orillas del océano oriental. Sin los ejércitos aquilonios para oponerse a ellos, eran invencibles. Invadieron y sojuzgaron Britunia y devastaron el sur de Hiperbórea y Corintia. Irrumpieron en el país de Cimeria, expulsando a los bárbaros de pelo negro. Pero en las colinas, donde su caballería era menos efectiva, los cimerios se volvieron contra ellos, y sólo una ordenada retirada, al final de un día entero de sangrienta batalla, salvó a la hueste hircania de una aniquilación total. Mientras se sucedían estos hechos, los reinos de Shem habían conquistado a su antiguo amo, Koz, aunque habían sido derrotados al tratar de invadir Estigia. Pero apenas acababan de completar el sometimiento de Koz, cuando fueron derrotados por los hircanios, en quienes iban a encontrar unos amos más severos de lo que los iborios fueron jamás. Mientras tanto, los pictos se habían hecho los amos de toda Aquilonia, aniquilando prácticamente a todos sus habitantes. Habían atravesado las fronteras de Cíngara, y miles de cingarios que huían de la masacre en dirección a Argos se arrojaron en brazos de los hircanios, quienes los instalaron en Zamora como súbditos. Abandonada en su huida, Argos fue engullida por las llamas y la matanza de la conquista picta, y los invasores irrumpieron en Ofir y chocaron con los hircanios. Estos, tras apoderarse de Shem, derrotaron a un ejército estigios a orillas del Nilo y conquistaron el país hasta el reino negro de las Amazonas, haciendo miles de prisioneros que instalaron entre los shemitas. Posiblemente hubieran completado la conquista de Estigia y la habrían añadido a su imperio, cada vez más extenso, de no haber sido por el ataque de los pictos contra sus conquistas occidentales. Nemedia, invicta frente a los iborios, se tambaleaba entre los jinetes del este y los espadachines del oeste, cuando una tribu de aesires llegada desde el nevado norte apareció en el reino y fue contratada como ejército mercenario. Demostraron tal habilidad en la guerra que no sólo fueron capaces de expulsar a los hircanios, sino que detuvieron el avance en dirección este de los pictos. En aquel momento, este era el semblante que presentaba el mundo: un vasto imperio picto, salvaje, rudo y bárbaro, extendido desde las costas de Vanahem en el norte a las riberas meridionales de Cíngara. Hacia el este incluía toda Aquilonia, con la única excepción de Gunderland, la provincia más septentrional,
que, ahora como reino independiente en las colinas, trataba de sobrevivir a la caída del imperio. El imperio picto incluía también Argos, Ofir, la parte occidental de Koz y algunas tierras del oeste del Shem. Frente a este imperio bárbaro se encontraba el de los Hircanios, del cual las fronteras septentrionales estaban en Hiperbórea y las meridionales en las tierras de Shem. Zamora, Britunia, los reinos fronterizos, Corintia, la mayor parte de Koz y todas las tierras orientales de Shem formaban parte de este imperio. Las fronteras de Cimeria estaban intactas. Ni los pictos ni los hircanios habían sido capaces de someter a esos guerreros bárbaros. Nemedia, dominada por los mercenarios aesires, había resistido todas las invasiones. En el norte, Nordheim, Cimeria y Nemedia separaban a las razas conquistadoras, pero en el sur, Koz se había convertido en un campo de batalla, en el que pictos e hircanios se enfrentaban incesantemente. Algunas veces, los guerreros orientales lograban expulsar por completo del reino a los bárbaros, y otras, las llanuras y ciudades quedaban en manos de los invasores occidentales. En el lejano sur, Estigia, sacudida por la invasión hircania, estaba siendo engullida por los grandes reinos negros. Y en el lejano norte, las tribus nórdicas estaban inquietas, en constante estado de guerra con los cimerios y cruzando a menudo las fronteras hiperbóreas. Gorm fue asesinado por Hjalmar, un caudillo de los aesires nemedios, cuando era ya un hombre muy viejo, de casi 100 años. En los 75 años transcurridos desde que por primera vez escuchó historias del imperio en boca de Arus, mucho tiempo en la vida de un hombre, pero un breve lapso en el devenir de las naciones, había erigido un imperio a partir de unos clanes dispersos y salvajes y había aniquilado una civilización. Nacido en una cabaña de paredes de adobe y techo de zarzo, en su vejez se sentaba en tronos de oro y mascaba articulaciones de ternera que le presentaban en platos de oro esclavas desnudas que eran hijas de reyes. La conquista y la acumulación de riqueza no habían cambiado al picto. De las cenizas de la cultura destruida no se alzó como ave fénix ninguna civilización nueva. Las manos morenas que derribaron las glorias artísticas conquistadas nunca trataron de copiarlas. Aunque se sentara entre las ruinas resplandecientes de palacios caídos y cubriera su cuerpo con la seda de reyes desaparecidos, el picto seguiría siendo el eterno bárbaro, feroz y elemental, interesado tan solo en los principios desnudos y elementales de la vida, inmutable, infalible en unos instintos que no conocían más propósito que la guerra y el saqueo, y en los que las artes y el progreso cultural de la humanidad no tenían cabida. No ocurrió lo mismo con los aesires que se instalaron en Nemedia. Estos no tardaron en adoptar muchas de las costumbres de sus civilizados aliados, aunque modificadas en no poca medida por su propia cultura, intensamente viril y ajena. Durante un corto periodo, pictos e hircanios se enfrentaron a dentelladas sobre las ruinas del mundo que habían conquistado. Entonces empezaron las eras glaciales y la gran migración de los nórdicos. Antes de que los grandes glaciares descendieran desde el norte, avanzaron las tribus septentrionales, empujando delante de sí a otros clanes menos fieros. Los aesires inundaron el ancestral reino de Hiperbórea, y sobre sus ruinas toparon con los hircanios.
Nemedia se había convertido ya en un reino nórdico, dirigido por los descendientes de los mercenarios aesires. Empujados por la marejada de la invasión nórdica, los cimerios se pusieron también en marcha, y no hubo ciudad o reino que pudiera oponérseles. Invadieron y destruyeron por completo el reino de Gunderland y marcharon por la antigua Aquilonia, abriéndose camino irresistibles en medio de las huestes pictas. Derrotaron a los nemedios nórdicos y saquearon algunas de sus ciudades, pero no se detuvieron. Continuaron hacia el este y derrotaron a un ejército de hircanios en las fronteras de Britunia. Tras ellos, las hordas de vanires y aesires se desparramaron por la tierra, y el imperio de los pictos se tambaleó bajo sus golpes. Nemedia fue invadida, y los nórdicos medio civilizados huyeron ante sus salvajes parientes, dejando las ciudades del país saqueadas y desérticas. En su huida, estos nórdicos, que habían adoptado el nombre del antiguo reino, y a los que desde entonces hace referencia el término nemedio, llegaron a la ancestral tierra de Koth, expulsaron a pictos e hircanios, y ayudaron a los pueblos de Shem a sacudirse el yugo hircanio. Por todo Occidente, los pictos y los hircanios estaban retrocediendo frente al empuje de estos pueblos más jóvenes y fieros. Una banda de aesires expulsó a los jinetes orientales de Britunia y se estableció en este reino, cuyo nombre adoptó. Los nórdicos que habían conquistado Hiperbórea asaltaron a sus enemigos orientales con tal fiereza que los morenos descendientes de los lemurios se retiraron a las estepas, empujados implacablemente en dirección al Vilayet. Mientras tanto, los cimerios, en su avance hacia el sureste, destruyeron el antiguo reino hircanio de Turán y se instalaron en las orillas suroccidentales del mar interior. El poder de los conquistadores orientales se había quebrado. Antes de los ataques de Nordheim y los cimerios, destruyeron todas sus ciudades, sacrificaron a todos los prisioneros que no podían soportar una marcha larga, y entonces, llevando miles de esclavos delante de sí, regresaron al misterioso este, rodeando el extremo norte del mar, para desaparecer de la historia de Occidente, hasta miles de años después, cuando regresarían como hunos, mongoles, tártaros y turcos. En su retirada, marchaban con ellos miles de zamorios y cingarios, que se establecieron en el lejano oriente, formando una raza mixta que emergería eras más tarde como raza gitana. Entretanto, una tribu de aventureros vanires había pasado por la costa picta en dirección al sur. Había asolado la antigua Cíngara y llegado a Estigia, que, oprimida por una cruel aristocracia dominante, se tambaleaba bajo los golpes de los reinos negros del sur. Los pelirrojos vanires dirigieron a los esclavos en una revuelta, expulsaron a su clase dominante y se establecieron como una casta de conquistadores. Sojuzgaron los reinos negros del norte y establecieron un vasto imperio meridional al que pusieron el nombre de Egipto. De estos conquistadores de cabello rojo descienden los primeros faraones. El mundo occidental estaba dominado ahora por bárbaros nórdicos. Los pictos todavía dominaban Aquilonia y parte de Cíngara y la costa occidental del continente, pero al este, hasta el Vilayet, y desde el círculo ártico hasta las tierras de Shem, los únicos habitantes eran las tribus itinerantes de Nordheim,
con la sola excepción de los cimerios, establecidos en el antiguo reino turanio. No quedaban ciudades en ninguna parte, salvo en Estigia y en la tierra de Shem. Las oleadas de invasores pictos, hircanios, cimerios y nórdicos las habían reducido a escombros, y los iborios, antaño dominantes, se habían esfumado de la faz de la tierra, dejando apenas un vestigio de su sangre en las venas de los conquistadores. Sólo unos pocos nombres de países, tribus y ciudades pervivieron en las lenguas de los bárbaros a lo largo de los siglos, conectados con distorsionadas leyendas y fábulas, hasta que la historia entera de la era iboria se perdiera en una bruma de mitos y fantasías. Así, en la lengua de los gitanos perduraron las palabras Cíngara y Zamora. Los aesires que dominaron Nemedia fueron llamados nemedios y más tarde figuraron en la historia de Irlanda, y los nórdicos que se establecieron en Britunia pasaron a ser conocidos como britunios, britones o bretones. No había en aquel tiempo nada parecido a un imperio nórdico consolidado. Como siempre, cada una de las tribus tenía su propio caudillo o rey, que luchaba salvajemente contra las demás. ¿Cuál podría haber sido su destino? Es cosa que nunca se sabrá, porque otra terrible convulsión de la tierra, de la que saldría con la forma conocida en los tiempos modernos, volvió a sembrar el caos. Grandes regiones de la costa occidental se hundieron. Vanaheim y el Asgard occidental, inhabitados y cubiertos de glaciares durante 100 años, desaparecieron bajo las olas. El océano fluyó alrededor de las montañas de Cimeria occidental para formar el mar del norte. Estas montañas se convirtieron en las islas que más tarde se conocerían como Inglaterra, Escocia e Irlanda, y las olas engulleron las tierras pictas y las marcas bosonias. Al norte se formó el mar Báltico, y Asgard quedó reducida a las penínsulas que más tarde serían conocidas como Noruega, Suecia y Dinamarca, y muy lejos, al sur, el continente estigio quedó separado del resto del mundo por la falla formada por el río Nilo en su curso occidental. Sobre Argos, el Coz occidental y las tierras occidentales de Shem fluyó el océano azul que los hombres de tiempos postreros llamarían Mediterráneo. Pero mientras en todas partes se hundían las tierras, emergió una vasta extensión al oeste de Estigia, formando la mitad occidental del continente africano. El colapso de la tierra provocó la formación de grandes cordilleras en la parte central del continente septentrional. Tribus nórdicas enteras fueron aniquiladas, y el resto retrocedió hacia el este. El territorio que rodeaba el mar interior, que estaba sufriendo un lento proceso de secado, no se vio afectado, y allí, en las riberas occidentales, las tribus nórdicas emprendieron una existencia pastoril, más o menos en paz con los cimerios, con los que gradualmente fueron mezclándose. En el oeste, los pictos, reducidos una vez más por el cataclismo a la condición de salvajes de la Edad de Piedra, empezaron de nuevo, gracias a su increíble virilidad, a poblar el territorio hasta que, en épocas posteriores, fueron expulsados por la migración hacia el oeste de cimerios nórdicos. Pero esto ocurrió tanto tiempo después de la destrucción del continente, que ya sólo quedaban leyendas inconexas sobre antiguos imperios.
Esta migración recae ya en el ámbito de la historia y no es necesario repetirla aquí. Su desencadenante fue el crecimiento de la población que habitaba las estepas situadas al oeste del mar interior, que más tarde, muy menguado, sería conocido como mar Caspio. Un crecimiento de tal magnitud que la migración se convirtió en una necesidad económica. Las tribus se dirigieron al sur, al norte y al oeste, hacia las tierras que hoy en día se conocen como la India, Asia Menor y Europa Central y Occidental. Llegaron a estas tierras como arios, pero entre estos arios primitivos había también variaciones, algunas de las cuales se reconocen todavía en nuestros días, mientras otras han caído en el olvido hace mucho tiempo. Los rubios aqueos, galos y bretones, por ejemplo, eran descendientes de los aesires de raza pura. Los nemedios de las leyendas irlandesas eran los aesires nemedios. Los daneses descendían de los vanires de pura raza. Los godos, antepasados de las demás tribus escandinavas y germanas, incluidos los anglosajones, descendían de una raza mezclada que contenía elementos vanires, aesires y cimerios. Los gaélicos, antepasados de los irlandeses y los escotos, descendían de los cimerios de pura raza. Las tribus címbricas de Britania eran una mezcla de razas nórdicas y cimerias que precedieron a los britanos puramente nórdicos en las islas y que dieron lugar de este modo a una leyenda de prioridad gaélica. Los cimbrios que lucharon contra Roma eran de esa misma raza, así como los Guimerai de los asirios y los griegos y los Gomer de los hebreos. Otros clanes cimerios se aventuraron al este del mar interior, y unos siglos más tarde, mezclados con sangre hircania, regresaron al oeste como escitas. Los antepasados originales de los gaélicos dieron su nombre a la moderna Crimea. Los antiguos sumerios no tenían ninguna relación con las razas occidentales. Eran una mezcla de pueblos de sangre hircania y semita que no habían sido llevados por los conquistadores en su retirada. Muchas tribus semitas escaparon al cautiverio, y de los semitas de pura sangre o de los semitas mezclados con iborios o nórdicos descienden los árabes, los israelíes y otras razas semitas. Los cananeos o semitas alpinos trazaron su linaje hasta unos antepasados semitas, mezclados con los cushitas establecidos entre ellos por sus amos hircanios. Una raza típica de este tipo era la de los elamitas. Los etruscos, menudos y de fuertes miembros, base de la raza romana, descendían de un pueblo con sangre estigia, hircania y picta, y originalmente vivían en el antiguo reino de Koz. En su retirada hacia las costas orientales, los hircanios evolucionaron y dieron lugar a las razas conocidas como tártaros, hunos, mongoles y turcos. Los orígenes de otras razas del mundo moderno pueden trazarse de forma similar. En casi todos los casos, su historia se remonta mucho más atrás de lo que ellas mismas creen, hasta las brumas de la olvidada Edad Iboria.